Uruguay pide empezar consultas en el Mercosur para analizar las medidas a adoptar por la quiebra institucional en Bolivia. Toman esta iniciativa después de que el presidente legítimo Evo Morales fuera obligado a renunciar a su cargo. Además, el país latinoamericano insta a exigir a las autoridades interinas que respeten los derechos humanos y cesen la represión. Mientras, la Organización de Estados Americanos presentó con retraso su informe sobre el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. Sostienen que Evo Morales sí fue el ganador en las presidenciales, aunque vuelven a indicar que es estadísticamente improbable que haya sido por una diferencia del 10%. Además, citan de nuevo un aumento de los votos en la parte final del cómputo que consideran masivo e inexplicable. Estos mismos argumentos ya se analizaron por un grupo internacional de expertos de diferentes universidades. Concluyeron que no se produjo ningún cambio drástico ni extraño y lo demostraron con datos analíticos y estadísticos. Por su parte, Morales saluda el trabajo hecho por los académicos y recuerda que impulsó la auditoría porque no tiene nada que esconder. Para profundizar en este tema, conectamos ahora en directo con Carmen Parejo Rendón. Ella es analista internacional y directora del medio digital Revista La Comuna. Muy buenas, Carmen. Este informe de la OEA se publica más de 40 días después de estos comicios, mientras el documento preliminar fue publicado de manera rápida y se convirtió en uno de los principales factores que provocó este desorden constitucional que hay ahora mismo en Bolivia. ¿Cómo se interpretan estos pasos tomados por la OEA? Muy buenas, ante todo. Pues yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas que además has indicado al principio, que son primero la cronología de los hechos y después el léxico empleado. Hay que tener en cuenta que efectivamente el día de las elecciones ya estaban sembrando la duda cuando en realidad no tenían ningún dato. Después, cuando sacan el informe preliminar, tampoco aportaban gran cosa, pero seguían sembrando la duda. Y con este informe, en realidad insisten en lo mismo que han insistido anteriormente. Aparecen algunas denuncias que dicen que hay que comprobar, o sea, ni siquiera centran la acusación de una forma clara, y después eso, el léxico empleado. Desde el principio, sus palabras son: es improbable, es débil, es volátil el mecanismo. Después mezclan los informes, o sea, mezclan la contabilidad TREP, que es una contabilidad que solamente se utiliza, como bien explicaban en el informe estos investigadores, se utiliza para poder presentar a la prensa unos datos preliminares, pero lo mezclan con el cómputo oficial. Entonces lo que están jugando es a seguir sembrando la duda sin aportar realmente ningún dato concreto que lleve a justificar esta actitud de la OEA, que básicamente ha sido, insisto, desde el principio sembrar la duda sin aportar muchos datos, pero aprovechándose de que efectivamente el gobierno de Bolivia, que no tenía nada que ocultar, le había dado permiso para ser observador dentro de esas elecciones. Entonces esta situación en realidad lo que genera es que van a seguir en las mismas y van a seguir planteando esa incertidumbre que facilita y que ayuda al caos que se ha generado, por supuesto, en Bolivia y sobre todo a ocultar que lo que se está produciendo allí es un auténtico golpe de Estado. Ahora, Carmen, en cuanto al desempeño de Bolivia en la región, Uruguay ya ha solicitado a Mercosur que se active la cláusula para anular a este país de la agrupación debido a que se ha roto el orden en el país. ¿Cómo se podría aplicar este paso? ¿Cómo interpretarlo teniendo en cuenta de que Brasil ya ha invitado a la presidenta interina a la cumbre que se celebra en esta nación? Claro, aquí se genera también un problema a nivel institucional en el sentido de que al no estar presente el presidente legítimo, al haber ocupado esos puestos, el único interlocutor que tienen es ese gobierno golpista. Entonces, claro, dependiendo de cómo ese gobierno trabaje por intentar, o sea, ese gobierno que no es legítimo, pero ese gobierno, en las relaciones internacionales que establezca ese gobierno con los demás tendrían que servir, teóricamente, para solucionar ese problema. Pero, ¿qué pasa? Si se anula, si se expulsa a Bolivia de todos los espacios, en realidad yo no sé si eso sería positivo para conseguir dar la vuelta a la situación.
Pero por otra parte, no es lo mismo la actitud de Brasil que la actitud que puedan tener otros países al respecto de esta situación. No tienen ahora mismo otro interlocutor, pero hay que señalar, y esos gobiernos, los gobiernos del exterior deben señalar que lo que hay ahora mismo, la institución que hay ahora mismo en Bolivia es una institución golpista, es una institución que no es legítima, aunque efectivamente haya como un vacío de poder al respecto de que no están los que deberían de estar en el gobierno, pero de momento se mantienen también las estructuras, en las cámaras siguen estando los representantes, y se tendría que ver cómo trabajar con esa institución para garantizar una vuelta a la normalidad democrática en Bolivia. Muchas gracias, Carmen, por su análisis en vivo para RT.